Esta bienvenida especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Es maravilloso que aunque los medios electrónicos son tan dañinos por un lado, también pueden ser útiles para nosotros hacer esto y pues usted que se une a nosotros, cada jueves les damos un saludo en el nombre de Cristo desde acá. Esta noche vamos a continuar estudiando estos temas. Nos quedan 11 estudios bíblicos de este año acerca de este mismo tema. El año próximo pues estaremos ya con unos temas nuevos, pero vamos a pedir a Dios que nos bendiga, porque la verdad que creo que sea un tema extraordinario a tratar es este. El mensaje central de la Biblia es Jesús. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a disfrutar esta noche este tema tan maravilloso. Padre amado y bendito, quiero agradecerte esta nueva oportunidad, esta bendición de estar en tu presencia adorándote. Clamo por los hermanos presentes acá en el templo y aquellos que están a la distancia, para que tu Espíritu que nos une, nos guíe en esta noche. Danos el entendimiento, ilumina, Señor, nuestra capacidad para poder entender tu palabra y sacar provecho a esta enseñanza maravillosa que estaremos desarrollando en la noche de hoy. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues mis hermanos, vamos a estar hablando de Jesús casi en todos los temas que ya nos quedan de este año. Cuando nosotros estamos viendo la Biblia, voy a poner aquí la Biblia tiene historia, ¿verdad? Pero la Biblia es un libro de historia. No es un libro de historia. La Biblia tiene poesía. Pero la Biblia es un libro de poesía. No es un libro de poesía. La Biblia tiene al pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos que es la nación que aparece en la Biblia, el pueblo de Israel. Pero la Biblia no es un libro de los israelitas, ¿ven? Así que esto es importante, nosotros poder comprender esto. Todo esto lo contiene la Biblia, pero la Biblia, repito, no es ni un libro de historia, no es un libro de poesía, ni tampoco es un libro de los israelitas. Ahora, hay algo que nosotros esta noche vamos a estar desarrollando y les digo, mis hermanos, para mí este es uno de los temas más grandes, más importantes que nosotros podemos desarrollar. Cualquier cosa en la vida tiene una parte central en la vida nuestra, y en cualquier aspecto hay un asunto central. Ahora, cuando nosotros miramos el centro de la Biblia, vamos a tomar esto mismo y vamos a poner aquí que en el centro de la Biblia nosotros encontramos ¿a quién? En el centro de la Biblia está Jesús. Y esto es interesante, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo va hacia Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3. Vamos a ver, solo vamos a
a ver algunos detalles de estas citas bíblicas porque vamos a desarrollar más adelante ciertas cosas que van a profundizar más esta enseñanza nuestra de la obra de Cristo, de quien es el Señor Jesús, nuestro Señor. Vamos a ver a San Juan capítulo 1, versos 1 hasta el 3. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, no que el Verbo comenzó en el principio, ¿eh? ¿Qué es lo que es el principio? El comienzo de todo. Y que cuando inició todo, ¿qué dice? ¿Era quién? El Verbo. Así que nosotros tenemos acá que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. ¿Ven? El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Usted lo puede entender humanamente? ¿Humanamente usted puede entender esto? ¿Usted puede entender que haya un solo Dios en el aspecto humano y que ese un solo Dios y que sea más de una persona? Usted no lo puede entender. Y no trate de entenderlo porque no lo va a poder comprender. Pero esta es la verdad. El Verbo estaba con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Estaba con Dios, Padre y Espíritu Santo, el Verbo. Y dice, ¿y el Verbo era quién? Dios. O sea, que el Verbo es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Verbo es Dios. Ahora, noten que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? El Verbo, creador. Así que aquí estamos viendo que el Verbo es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el Verbo es creador de todo. Todo lo que existe en todo lugar fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Ya nosotros sabemos que, y ya hemos señalado que fue creador junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Imaginémonos una época donde no existía nada, solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a crear. ¿Quién creó? Los tres. No creó uno de los tres. Crearon los tres, y como los tres se llaman Dios, ¿ven? Esa es la parte que, si usted lo piensa humanamente hablando, le va a reventar la cabeza, pero es que Dios no es humano. No puedo yo concebir a Dios con mi imaginación. Por eso es Dios, por eso es tan grande, tan todopoderoso. Así que, ¿qué pasó con este verbo? Este verbo es creador. Está al principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, vamos a ver qué pasa con este verbo. Creador, hacedor de todo. Vamos a ver el verso 14 ahí mismo de este capítulo 1 de Juan. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver. Juan 1:14. Adelante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver, y aquel verbo
se hizo hombre, ¿verdad? El verbo creador se hizo hombre. Ustedes van a ver más adelante la razón por la cual existe todo, y la verdad que yo me gozaba mientras preparaba este estudio bíblico. Ya tengo listo todos los estudios de este año, ya están listos, pero disfrutaba especialmente este estudio de esta noche. El creador, el que hizo todas las cosas, se hizo carne, ¿verdad? Se hizo hombre. Vino a esta tierra y vino a esta tierra exigiendo cosas, ¿verdad? Vino a esta tierra en una cuna de oro. Nació en un palacio. Nació en un pesebre, hermano. En un establo nació y fue acostado en un pesebre, en una cajita donde se ponía la hierba para los animales. Allí nació ¿quién? El creador del universo, que se hizo hombre. Se hizo hombre. Ahora, vamos a seguir viendo algo que sucede cuando el creador se hace hombre. Y vamos para esto a buscar a Filipenses capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, vamos a leer los versos desde el 5 hasta el 7, Filipenses, capítulo 2, verso 5 hasta el 7. Esta es una lectura que yo creo que todo creyente se la sabe de memoria, porque es una lectura maravillosa, extraordinaria, que representa, que explica esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver, capítulo 2, versos 5 hasta el 7. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, este creador dice que siendo en forma de ¿quién? ¿Siendo en forma de quién? De Dios. ¿Quién puede ser en forma de Dios? ¿Quién? Dios. Solo Dios. Nadie puede ser en forma de Dios. Dice que siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vamos a ver. El verbo es igual al Padre y al Espíritu Santo, ¿o no? Amén. Pero no estimó. Qué grandeza, hermano, qué cosa tan extraordinaria. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a decir, yo soy el creador, yo soy el Dios de todas las cosas. Sino que, ¿qué hizo? Se despojó. Así que se despojó. Tomando forma de siervo. Vamos a ver si nosotros acá entendemos esto. Se despojó y se hizo siervo. Como hombre, déjenme poner esto aquí, se hizo siervo. ¿Siervo de quién? Siervo de Dios. Siervo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver.
Se hizo siervo, déjenme completarlo aquí. Se hizo siervo de Dios. Esto es como un remolino en nuestra mente, ¿verdad? Como un tornado en nuestro cerebro. El Dios creador, todopoderoso, hacedor de todo lo que hay, se despojó Él mismo. No que el Padre lo despojó, no que el Espíritu Santo lo despojó. Él, porque como Dios nadie podía despojarlo, Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo de Dios. Es decir, Él es igual a Dios y Él baja de categoría para convertirse en siervo de Dios. Es cuando el Verbo, y esto es algo que nosotros debemos diferenciar, lo que es Dios el Verbo de el Verbo encarnado. Vamos a ver, Dios el Verbo es Dios. El Verbo encarnado es hombre y Dios. Esto está muy interesante, hermanos, ¿eh? Así que Dios el Verbo es Dios, Dios el Verbo es el Creador, Dios el Verbo es el que hizo todas las cosas junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, Dios el Verbo, ¿qué hace? Dice, se hace carne, se hizo hombre, para hacerse hombre se despojó. ¿De qué? De todas sus prerrogativas divinas. ¿Qué estamos viendo en la tierra nosotros? Estamos viendo a un hombre que tiene sed, estamos viendo a un hombre que tiene sueño, un hombre que le da hambre, que llora, que se cansaba caminando. ¿Ah? Lo hemos leído. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y allí llegó aquella mujer samaritana. Le daba calor. Todo lo que son necesidades humanas, Él las tuvo, semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Porque es el milagro de la encarnación. Dios se hace hombre y al hacerse hombre se hizo siervo de Dios, siendo igual a Dios. No estimó ser igual, sino que se despojó con un propósito de hacerse siervo de Dios. Entonces Dios el Verbo es Dios. El Verbo encarnado es hombre y Dios, o Dios y hombre. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué el Verbo encarnado es Dios y hombre? Vamos a ver, en la parte de hombre, ¿de quién Él era hijo? María, ¿verdad? Hijo de María, por eso es hombre. Y en la parte de Dios, ¿de quién era hijo? De Dios. Como hombre, hijo de María. Es lo que un católico debe entender, que María no es madre de Dios, madre de la parte humana, y el Padre Dios, por eso es hijo de Dios. Porque como Dios, Él sigue siendo Dios. Ahora, para hacerse hombre tenía que nacer del vientre de una mujer pura, una mujer santa, escogida por Dios para este propósito, bienaventurada entre todas las mujeres, incomparable en el aspecto de la mujer. Ahora, diosa, no, es un instrumento solo en las manos de Dios.
Ella misma lo dijo. Aquí está la sierva del Señor, sierva de Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. Todo lo que han hecho con María es totalmente antibíblico y es completamente pagano, completamente diabólico, porque contradice totalmente todo lo que la palabra de Dios establece. Así que, hermanos, miren, todo esto que nosotros estamos viendo tiene un propósito. Tiene un propósito. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver que el hombre, Dios lo creó perfecto, lo creó en santidad, pero muy pronto el ser humano, ¿qué hizo? Pecó, y al pecar dañó lo que Dios había creado perfecto. ¿Y qué hace Dios? Y yo quiero que vayamos, porque quiero que vayamos hilvanando esto para unir una enseñanza maravillosa. Vayamos a Génesis, capítulo 3. Vamos a ver que inmediatamente el hombre peca, surge el primer mensaje de esperanza al hombre perdido. Génesis, capítulo 3, verso 15. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el canto. Ustedes saben que el diablo engañó a la mujer, ¿verdad? El hombre fue seducido, la mujer fue engañada. El diablo engañó a la mujer. Entonces Dios le dijo, mira, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar. Usted sabe lo que es el calcañar, es esta parte acá del pie, que tiene acá como un tendón, ¿verdad? Un tendón bastante fuerte. De ahí el tendón de Aquiles, que así se le llama la mitología griega. Te le herirás aquí, pero la simiente, la semilla de la mujer, ¿qué hará con la serpiente? Vamos a ver, vean el verso, ¿qué dice? Le herirá en la... Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía, para matar una culebra hay que darle en la cabeza. No intente matarla en otro lugar. Hermanos, aquí aparece, ¿qué cosa? Aparece la primera promesa de esperanza al hombre perdido. Está diciendo que el hijo de una mujer vencería ¿a quién? A la serpiente, al diablo que hizo pecar al hombre. Así que no bien comienza la Biblia, ¿quién aparece allí? Vamos a ver, estamos viendo el mensaje, ¿eh? Jesús. Aparece Jesús, porque ¿quién es la simiente de la mujer? Jesús, el que va a vencer al diablo. Entonces, ya vemos que al iniciar la Biblia, comienza hablando de Jesús. Usted dirá, no menciona a Jesús, pero no hay que leer mucho para darse cuenta que es una referencia al Señor Jesús. Ahora, vamos a ver el mensaje final de la Biblia. Vamos a ver el mensaje final de la Biblia. ¿A dónde vamos a ir? Apocalipsis 22. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Estos son los dos libros más fáciles de encontrar, hermanos, Génesis y Apocalipsis. Así que Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ver el verso 20. Vamos a ver el último mensaje de la Biblia. Apocalipsis 22, 20. Amén. Sí. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén.
Así ven, Señor Jesús. El último mensaje de la Biblia, ¿quién es? El primer mensaje de esperanza en la Biblia, ¿quién es? Cuando la Biblia dice, en el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién estaba allí? El verbo creador. ¿Hay algo fuera de Jesús? Jesús es el centro, el protagonista de la Biblia, de manera completa, de forma total, hermanos. Vamos a ver ahí mismo, Apocalipsis capítulo 22, alguien que se lea los versos del 12 y 13. Vamos a ver lo que nos dice acá. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón contigo para recompensarme para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vamos a ver, yo soy, Jesús está diciendo que Él es la A y Z, ¿o no? ¿Ah? Porque alfa, usted dirá, pastor, por ahí dice alfa. Sí, alfa es la primera letra del alfabeto griego. Fue en griego que se escribió. Y omega es la última letra del alfabeto griego. Alfa, primera letra, omega, última letra del alfabeto griego, que es de donde en griego fue que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy ¿qué? La A y la Z, el primero y el último. ¿Qué queda? ¿No hay nada? Es primero y es último. Es el centro de todo. Y lo penoso, hermanos, es que muchas veces hay gente por ahí que está sacando a Jesús de su lugar. Está sacando al Señor de su lugar. Y a veces se le está enseñando a un cristiano a Jesús fuera de lugar y el cristiano como que lo acepta. Hay ocasiones donde tal vez una persona, miren esto que pasa, puede que un líder le diga a unos hermanos, hermano, yo voy a hacer una oración especial por ti, o yo te invito a tal evento, y en ese evento yo te voy a ayudar a que tú superes pecados y situaciones que en tu vida todavía están y que no fueron perdonados, que todavía tú arrastras ataduras y cadenas en tu vida. Eso se oye bien, ¿verdad? Y puede parecer inofensivo. Eso es diabólico completamente. ¿Y usted cree que yo le puedo ayudar a usted a eliminar un pecado que Cristo no le eliminó cuando lo salvó? ¿Está entendiendo, hermanos? Es imposible que ningún hombre pueda ayudar a un cristiano a superar algo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Que el día que Cristo lo salvó, ¿qué pasó con todos los pecados? ¿Qué pasó? Fueron borrados totalmente. No quedó un solo pecado, pequeño o grande, que no fuera borrado aquel día que Cristo nos salvó. Entonces, ¿cómo va a venir un hombre, sea quien sea, no importa el título que tenga, no importa lo famoso que sea, a decirle a alguien, yo te voy a ayudar a superar lo que Cristo no te ha podido ayudar a superar? ¿Qué está haciendo ese hombre? Está sustituyendo a Cristo. Está queriendo ocupar el lugar de Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Anticristo. Eso es un anticristo. El que quiere ocupar el lugar de Cristo está teniendo una condición anticristo. Si leen Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, allí está hablando de que en el mundo ha habido anticristos, pero que viene un anticristo, porque ha habido anticristos. Pero viene un anticristo, que sabemos que es un solo personaje. Ahora, ¿quién es el centro de todo? Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Él no hay ninguna situación
que nosotros podamos llevar a cabalidad y que honre a Dios. Ahora, los minutos que nos quedan, nosotros lo vamos a dedicar a examinar un pasaje de la Biblia, que es Colosenses. Hermosísimo, Colosenses, capítulo 1, búsquelo. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estar examinando, yo voy a ir leyendo, hermano, porque voy a ir explicando poco a poco este pasaje. A Colosenses capítulo 1, versículos desde el 15 al 18. Usted puede seguir leyendo todo este capítulo después, porque la verdad que es un capítulo maravilloso, extraordinario. Y vamos a ver, ya nosotros tenemos todos estos detalles acá. Ahora, veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Usted que me está viendo a la distancia, por favor, lea la Biblia, no solo me escuche, lea la Biblia. Recuérdese de algo importante. Lo que yo digo es un 10% importante, lo que usted lee en la Biblia es un 90% de importancia, es decir, que es mínimo lo que el concepto humano puede enseñarnos. La palabra de Dios es la verdad que existe. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia, Colosenses 1:15. ¿De quién está hablando aquí? Él es la imagen del Dios que invisible. Él, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? ¿No estamos viendo el Verbo encarnado, que es hombre y Dios? Él es que la imagen. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. Sin embargo, ¿vieron a Jesús? ¿Y quién es Jesús? Ahí vean, ¿qué dice el versículo? ¿Quién es Jesús? La del Dios invisible. El Dios que no se puede ver en Cristo. Naturalezas. Sí, miren, solo lo que le voy a decir es solo para poner un ejemplo, no es algo que se pueda comparar, no hay manera de comparar nada con la unión hipostática. Vamos a pensar, hermanos, ¿qué cosa? Vamos a pensar que un gallo tenga un pollito con una silla. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? O sea, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos naturalezas diferentes. Estamos hablando de una silla que es inorgánica y estamos hablando de un gallo que es orgánico, tiene vida. Es decir, si nosotros unimos esas dos naturalezas, no va a haber nada. No se va a producir absolutamente nada. Ahora, ¿qué vemos en Jesús? Y repito, es solo esto que acabo de decir, que nadie y que me esté viendo luego saque esto de contexto y está diciendo que esto es parecido a lo que sucedió. Es solo para que tengamos una idea. Lo que son dos naturalezas diferentes no se produce, no hay manera de que eso exista en este mundo, pero
en ese versículo, Él es la imagen del Dios invisible. Tenemos la unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso es lo que estamos viendo nosotros en este detalle, la imagen del Dios invisible. Unión de dos naturalezas, donde estamos viendo Dios unido a la naturaleza humana. Por eso Jesús es que 100% Dios y 100% hombre. Eso no se puede dar en ningún otro ser existente, solo en Cristo, solo en nuestro Señor Jesús. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que aquí no estamos viendo que esta unión hipostática se da en dos personas. No eran dos personas juntos que vivían con Jesús, que uno era divino y el otro humano, y que el humano le decía al divino y que el divino le decía al... No. Es que dos naturalezas en una sola persona, sin división de ninguna clase. Esta es la parte extraordinaria de lo que es este término. Es un término griego, pero no hay otra manera de... Esa es la palabra. Unión hipostática quiere decir unión de dos naturalezas. Y eso no existe de ninguna otra manera, solo en Cristo. Solo en el Señor Jesús. ¿Ana Lidia? Cuando estamos viendo el verbo encarnado, que es Dios, que es hombre y es Dios porque Él es el único que ha podido hacer todo lo que hacía Dios hecho hombre. Amén. Podía resucitar, pero esos poderes eran porque Él era Dios. Dios hecho hombre. Así que es una condición que ninguna persona puede tener. Decía la hermana Lidia ahora mismo que por eso pudo hacer todas aquellas cosas. Por ejemplo, hermanos, yo puedo orar por un milagro, pero el milagro yo no se lo puedo garantizar a usted. Ahora, cuando Jesús oraba, el milagro estaba garantizado. ¿Está viendo? Es decir, hacer milagro, pero el apóstol hace milagro cuando Dios quiere. Jesús decía que ocurre el milagro y el milagro ocurría. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Y eso es lo que alguna gente por ahí no entienden. Usted escucha personas decretando y diciendo tanto disparate, porque no se le puede llamar de otra manera. Decretan y dicen cosas y no pasa absolutamente nada, porque ¿qué poder tiene el hombre para crear? No hay poder en la palabra del hombre, hay poder en la palabra de Dios. Y cuando usted y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, el milagro va a ocurrir. Ahí no hay duda. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Si no es así, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puede una persona hacer? La unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, repito. Aquí está la parte importante. Como Dios, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Como hombre, ¿qué dice en la segunda parte de este verso 15? Él es el primogénito, ¿de qué? De toda creación. ¿Qué es primogénito? Y unigénito. Vamos a ver. Jesús de Dios, ¿qué es? Primogénito o unigénito. ¿Cuál de los dos? Unigénito, hijo único. Mire, usted dirá, pastor, pero nosotros somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios por adopción. Pero por naturaleza, solo Cristo.
Nadie es hijo de Dios por naturaleza, porque nadie comparte la naturaleza del Padre, solo el Hijo puede compartir la naturaleza del Padre. Ahora, aquí está el punto. Estamos viendo acá la expresión, el primogénito de toda ¿qué? Creación. No significa que es el primero en ser creado, como enseñaron los arrianos, un grupo herético del siglo IV. Los arrianos eran seguidores de Arrio. Déjenme ponerlo por acá en letras rojas. Arrio, un diácono de la iglesia de Alejandría en Egipto. ¿O no? Pero Dios verdadero, no es ídolo. Pero hermano, si Él no es Dios, si es la imagen de Dios, ¿qué es? ¿Un ídolo? ¿Está entendiendo? Entonces Jesús no puede ser un ídolo, ¿verdad que no? Porque un ídolo, ¿qué es? Un Dios falso. Y Jesucristo es Dios verdadero. El verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿quiénes también enseñan erróneamente esto de que el primero en ser creado fue Jesucristo? Los testigos de Jehová en el tiempo actual desconocen la palabra a profundidad, no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender estas verdades. Vamos a ver, la primogenitura es antes de hacerse hombre o después de hacerse hombre. ¿Por qué? Está claro, ¿verdad, hermano Adrián? ¿Por qué? Porque como Dios, ¿qué Él es? Creador. Él no es primogénito de nada como Dios. Ahora, Él es primogénito cuando nace en la tierra como hijo de Dios. Cuando nace en la tierra del vientre de María, Él es el primogénito. En ese momento se convierte en primogénito. El verso 16 explica esto, porque en Él, ¿qué? En Cristo, ¿verdad? Fueron, ¿qué? Creadas, ¿cuáles cosas? Entonces, si todas las cosas fueron creadas en Él, Él no pudo ser creado. ¿Ah? Él tiene que estar antes de la creación. Es como decirle a una persona, mire, esa persona fabricó un auto antes de nacer. Es un disparate. Así que en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que están ¿dónde? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Vamos a ver, ¿están leyendo? Por medio de Él y... ya estamos a punto de descubrir la parte central de lo que quiero enseñarles esta noche. Por Él y para Él. Hay una canción muy bonita, a la hermana María le encanta, que dice, todo es de mi Cristo, todo es para Él. Muy, muy hermosa canción. Este versículo resalta esta enseñanza. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Hubo un propósito eterno de Dios al hacerse hombre. Vamos a ver, el propósito eterno de Dios hacerse hombre fue ¿para qué? Para salvar al hombre. ¿Y cuándo esto se determinó? Después que el hombre pecó. No, ya estaba.
desde la eternidad. Ya estaba esto. Esto es importante que un cristiano pueda entenderlo. De esa manera no lo va a sorprender cuando alguien le diga, pero ¿y si Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué puso este árbol? ¿Por qué puso esto? Esta enseñanza hace polvo toda ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo de que hubo un propósito eterno de Dios hacerse hombre para poder salvar al hombre. Y fue en ese propósito que todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Por ese propósito de que Dios se iba a hacer hombre para salvar al hombre, es que Dios crea al hombre. Porque todo es ¿para quién? ¿Qué acabamos de leer? Todo fue creado por... Amén, hermano. ¿Están entendiendo? Esta es la enseñanza principal esta noche. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ese Creador hizo todas las cosas porque Él se iba a ser hombre. Para poder salvar a ese hombre que Él estaba creando. Los ángeles fueron creados para ese propósito, hermanos. ¿Ah? ¿Qué vemos en el verso 16? Dice, sean que las que hay en los cielos, las que hay en la visibles, ¿o qué? ¿Qué son los ángeles? Invisibles. Usted y yo no lo podemos ver. Todo lo que hay visible, todo lo que hay invisible, sean tronos, cualquier poder, sean dominios, principados. Vamos a ver, ¿quién será el Rey de Reyes en la tierra? ¿Quién? ¿Quién será Rey de Reyes en la tierra? Jesús, hermano, Jesús. Ok, es Dios, hermana Lidia, es Dios. Pero recuerden, Jesús. Él va a ser Rey de Reyes. Y yo le pregunto, ¿necesita Dios, creador, decir quiero ser Rey de Reyes? No, Él es el dueño de todo. Pero ¿qué hizo? Se hizo hombre. Y en esa condición de hombre, todo tiene que estar bajo su potestad. El universo, la tierra y todo lo que existe en la tierra fueron creados para ese propósito. Todo lo que existe fue creado para el propósito de que Dios se haría hombre para salvar al hombre. Eso es lo más extraordinario, hermanos, que nosotros podemos entender y que nosotros podemos estudiar. Todo en la tierra fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Para Él. Si Dios no hubiera planificado hacerse hombre, nada de lo creado existiera. ¿Entendimos? ¿Por qué existe todo en el universo? ¿Por qué existe todo? ¿Por qué Dios creó todo? Ángeles, los seres humanos, el mundo, todo este universo. ¿Por qué Dios lo creó? Porque Dios se iba a hacer hombre. Esa es la enseñanza. Entonces, el centro de todo, ¿quién es? Vamos a ver, ¿quién es el centro de todo? Jesús. Se hizo hombre para llevar a cabo ese gran propósito, ese gran proyecto en el cielo junto al Padre y al Espíritu Santo. Él fue el creador de todas las cosas, pero en la tierra como hombre, ¿qué es? Mira lo que dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a ver, Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, ¿qué es la iglesia? El cuerpo.
Vamos a ver, ¿y quién gobierna? ¿El cuerpo gobierna la cabeza o la cabeza gobierna el cuerpo? Pero a veces pensamos que el cuerpo va a dominar la cabeza. ¿Ah? Como están los tiempos, ¿verdad? Mire, la iglesia fundada por Cristo está compuesta por humanos y Él como hombre, ¿qué es? La cabeza de la iglesia. Cristo dice acá que es el primogénito. ¿Lo están viendo? Aquí en el verso 18. ¿Qué primogénito aparece en el verso 18? El primogénito de entre los muertos. ¿Quién fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso? Y la pregunta es, ¿qué es un primogénito? El primero, pero el primero de otros. Ven, porque cuando una persona tiene un solo hijo, tiene un unigénito. Pero cuando dice el primogénito es ¿por qué? Por ejemplo, la hermana Sara tiene un unigénito. Pero nosotros tenemos, los que tenemos más de uno, tenemos un primogénito o primogénita, porque hay otros. Jesús, ¿qué es aquí? En el verso 18, el primogénito de entre los... Vamos a ver, ¿por qué? Porque Él es el primero. Vamos a ver, ¿y qué va a pasar con nosotros si partimos de este mundo antes que Cristo venga? ¿Qué va a pasar? Vamos a resucitar con Cristo, como hijos de Dios. Y Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios tiene más hijos. Primero de todos nosotros, el que va a la cabeza, siempre en todas las cosas. Mis queridos hermanos, Él es el primero como Dios, el primero como hombre perfecto y también el primero en resucitar con un cuerpo glorioso de entre los muertos. Y yo concluyo esta noche con estas palabras. Fuera de Cristo no hay nada. Cristo es ¿qué? El centro de todo. El centro de todo. Así que Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es la luz del mundo. Él es el pan. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hallar en ese Cristo maravilloso que usted y yo adoramos? Así que, hermanos, ¿entendieron? Todo lo que existe en la tierra o en los cielos fue creado con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que Dios se iba ¿a qué? A ser hombre. ¿Para qué? Para salvar al hombre. ¿Cuánto nos valora Dios? Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta. Mano Carlos. Pastor, esa parte de San Juan capítulo 1, el primero de la creación, yo la creo por fe, pero no la entiendo. ¿Verdad? Porque hay cosas que uno las debe dejar así hasta que Dios le permite entenderlas. Ni soy arriano, ni soy, ¿verdad?, supuestamente de los que llaman testigos de Jehová, porque no lo son. Pero no le entiendo, la verdad, porque dice el primero de la creación. O sea, es difícil entenderlo si tú no lo ubicas en su justo lugar. Porque si lo ve como creador, que la Biblia lo dice claro, entonces no pudo ser después que se comenzara a crear algo. No, yo entiendo eso, pero no. Entonces, aquí está, si entiende eso, está muy bien. Si Él es el creador, Él existe antes de que comenzara.
si Él es primogénito de la creación, es después que se hace hombre. Pero ¿no será que no está bien escrito en el, o sea, no lo supieron, cómo sería Traducir bien. traducir bien porque... Está bien traducido, Carlos. Sí, 100%. Pero así porque no alcanzo a entenderlo, porque en el 1 dice que Él es el creador, pero esa parte del primogénito de toda creación como que me va a costar. Pues, Analízalo, dedícale tiempo y tú tienes que hacer separación. Él es primogénito de la creación como hombre, no como Dios. Como hombre. Cuando Él es creador, Él no es hombre. Cuando Él es creador, Él es Dios. No podemos ver allí ninguna primogenitura porque Él es Dios. Ahora, cuando se convierte en primogénito, cuando nace en la tierra, Él no es hijo de Dios en el cielo. Pero Él no comenzó a crear cuando ¿Quién? nació. ¿Cuándo? ¿Cómo? Él no comenzó a crear cuando nació. Precisamente por eso Él es primogénito de la creación cuando nace en la tierra. Pero Él como creación, No, es que Él no es creación. El hombre fue creado, Cristo fue engendrado, no creado. entonces Él comenzó a crear. Él es el creador junto con el Padre y el Espíritu Santo. Existía como creador. Por supuesto. Dejémoslo así porque ese es un rollo que tengo en la cabeza. Bueno, si lo piensa lentamente y puede separar lo que es Dios el Verbo, que es Dios, Sí, eso lo entiendo. creador de todas las cosas, el Verbo encarnado es hombre y aquí cuando es hombre que se convierte en primogénito porque es hijo de Dios, el primero de esa condición, de esa naturaleza, por eso es primogénito de toda creación, porque de otra manera entonces aquí caeríamos en que Cristo fue creado, y si digo que Cristo fue creado, entonces voy a tener un problema porque Él fue el creador, ya no es Dios. Si fue creado, ya no es Dios. Y ese es el dilema, ese es el problema de los arrianos y el problema de los testigos de Jehová. Dicen, Jesucristo es un Dios, con letra minúscula. No dicen así, perdón. ¿Ah? Dicen que no es Dios, que es, porque Dios es uno solo. Sí, pero Porque eso es pan mío casi todo. sí, pero ellos dicen, porque la Biblia de ellos dice que un Dios, y con letra minúscula, yo tengo la versión de los testigos de Jehová. Yo lo tengo. Así que, entonces, si nosotros lo vemos como primogénito, siendo Dios, ahí sí que hay problema con la doctrina, porque entonces fue creado. Y si fue creado, no es Dios. Y eso es fundamental para nuestra fe. Jesucristo es Dios. Otro Dios que creó. Otro Dios, y cuántos dioses habrán. Pero bueno, hermano, miren, es muy sencillo. Lo que no entendamos, dejémoslo tranquilo y sigamos despacio desmenuzando todas estas cositas. Yo sé que lo que he dicho en esta noche es para hablar varias noches, porque he resumido muchas cosas, buscando demostrar que Jesús es el centro de todo lo que hay y de todo lo que existe. Así que oremos esta noche dando gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre, te queremos dar las gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Te ruego, Dios, que nos ayude a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Que nosotros seamos siempre fieles seguidores de tu verdad, de tu palabra. Que tus enseñanzas, Señor, reinen en nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a entender que, como dice tu palabra, separados de Él, nada podemos hacer.
Ayúdanos, Señor, a vivir la vida imitando a Cristo, imitando ese modelo que tú nos enviaste a este mundo para que nosotros vivamos a través de Él y vivamos por Él. Gracias, Padre, porque nos enseña esta gran verdad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.